¿Qué tal? Miércoles 17 de febrero 2021, colegas, compañeros, arquitectos, ingenieros y todos los relacionados con esta industria. Bueno, les presento hoy mi boletín técnico número 4. Desde el anterior ya entramos un poquito a los trancazos, todavía desde un punto de vista general, que es a mí como me gusta ver las cosas, desde un punto de vista que nos saque el sentido común, que no nos haga olvidar que todo lo que hacemos es básicamente ponerle numeritos y tecnología a lo que durante cientos de años se ha hecho y se ha hecho de manera muy interesante, ¿no? Se han logrado espacios tremendos. Hoy vamos a hablar de lo que es el diseño del acero. A mí me encanta el acero, como les comenté el boletín pasado. Está presente en el concreto, se refuerza con acero. Está presente en conexiones de madera. Hay que poner placas para encachetar y meter por ahí varillitas, espárragos, tornillos, etcétera, que también son acero. Los castillos en casas, pues se refuerzan con acero. En fin, el acero está presente en todos lados. Sin embargo, de repente olvidamos de dónde viene todo eso. El acero es una aleación que alguien descubrió hace muchísimo tiempo, en donde el hierro se le añaden ciertos componentes, sobre todo carbono. Hay aceros de diferente tipo, a algunos se les pone un poquito de zinc, a algunos se les pone un poquito de manganeso, se les ponen ciertos compuestos químicos y nos generan diferentes propiedades. El acero relativamente tiene un siglo que se utiliza a nivel industrial. Acuérdense que lo que les digo tiene que ver con el volumen de las plantas y las empresas que son capaces de suministrarlos, lo que se requiere. Y bueno, hoy día masivamente, ¿no? A nivel mundial no es lo mismo como en el siglo XIX, que se hacían cucharitas de acero. No es que no hubiera acero, sí había, sin embargo los procedimientos no permitían generar volúmenes tan altos como para poder suministrar una industria que permitió hacer puentes con claros que eran inimaginables cuando se hacían en hierro, edificios tan altos como los que dieron lugar a crecimiento de ciudades como Chicago, Nueva York, etcétera. Pero ¿de dónde viene? Bueno, eso lo podemos ver en libros de literatura. El punto es cuándo empezó a existir normatividad y para nosotros como ingenieros, qué propiedades de nos dan las bases para diseño. Bueno, estamos en el año 2021 y los criterios de diseño han cambiado. Me gustaría que las personas que estén escuchando este video pudieran saber que estamos en la era del criterio de diseño por desempeño. Pues parecería una moda muy normal, sin embargo es fundamental tratar de entender la diferencia. Hace años, y todavía muchos colegas diseñan por resistencia. Sin embargo, en México por lo menos, a partir del 2004, en el apéndice A de las normas de sismo, se da lugar a lo que es el criterio de desempeño. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que hay que darle más importancia a cómo se comporta un material, qué capacidad tiene de deformarse cuando está interactuando con otros elementos en un sistema estructural contra lo que resiste. Bueno, lo que resiste un material, vamos a hablar el día de hoy de acero, tiene que ver con un parámetro que durante muchos años fue protagonista, que se le llama el esfuerzo de fluencia, el cual se mide en laboratorios con una máquina universal, se pone una probeta que se prueba tensión, y bueno, se checa un aparente, ya platicaremos de eso. Escribí 4 fascículos el año pasado que cuestionan la realidad de lo que es el esfuerzo de fluencia y lo llevamos incrementando cargas a una velocidad que tampoco es clara y tampoco es confiable hasta llevarlo a un punto de ruptura. Bueno, con esos dos parámetros, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de ruptura, hemos diseñado durante muchísimos años nuestras estructuras. Hoy día, afortunadamente, el criterio de desempeño nos lleva a dejar un poquito de lado lo que es el criterio de diseño por fluencia. Este esfuerzo tiene sus bemoles y en lo que es, perdón, el diseño en acero,
muchísimo más. Estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen el tema, pero bueno, la idea de estos videos es que algunos de ustedes les dejen ideas nuevas o temas de discusión técnica. Antecedentes. Bueno, hay varios. En 1978, el ISC ya reconoce al acero A36 como uno de los aceros de cabecera para diseño. De hecho, hoy día todavía sigue siendo un acero de cabecera. Sin embargo, a partir de este código, ya es para los que fabrican acero y los que construyen el acero y los que diseñan el acero, nos lleva a pedir y solicitar certificados de calidad de parte de los altos hornos o las empresas que suministran acero para que nos garanticen ciertos parámetros, ¿no? En específico, en aquellos años, lo que es el esfuerzo de fluencia. Y bueno, en México se usó mucho el A36, se sigue usando tremendamente, pero hubo un antecedente, que es el que les quiero hablar el día de hoy, en un sismo que se presentó el 17 de enero de 1994 en el condado de Norwich, que está al oeste de California, del Valle de San Fernando. En ese sismo hubo fallas estructurales muy severas que costaron alrededor de 20,000 millones de dólares. Lo interesante del tema es por qué se generaron ese tipo de fallas estructurales. Y bueno, se generaron en estructura metálica en las conexiones. En las conexiones. Resulta ser que el acero A36, y yo todavía sigo intrigado por qué se sigue dejando tan libremente sin acotar este tipo de temas en libertad. Bueno, vamos a seguir. Resulta ser que los ingenieros estructuristas diseñaron el acero, los elementos principales, pensando que el esfuerzo de fluencia tenía un límite de 36 KS, que son 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y que a partir de ahí, ante un evento sísmico sobre todo, el acero empezaría a fluir, es decir, iba a tener una capacidad de disipar energía en función de lo que ustedes como ingenieros nosotros podíamos considerar. Por ejemplo, en México, el factor de ductilidad, que no es lo mismo que el coeficiente de ductilidad. El factor de utilidad que se utiliza aquí lo platicaremos en su momento. Pero bueno, a final de cuentas representa un Q que le llamamos igual a 2, un Q igual a 4. Q igual a 2 significa que a partir del límite de fluencia, nuestro acero es capaz de disipar el 50% de la acción sísmica. Q igual a 4 representa que somos capaces de disipar a través de deformaciones inelásticas el 75% de la acción sísmica. ¿Ok? Entonces, el acero A36 teóricamente diría, bueno, a partir de 36 KS, las fuerzas adicionales que recibo por sismo, puedo disipar el 50, el 75%. Aunque no me lo crean, en Michoacán en los 80s había un reglamento que tenía un factor de utilidad de 6. Una locura, qué bueno que desapareció. Pero bueno, el tema que nos ocupa hoy es qué pasa si el acero A36 resiste más allá de 36 KS. Cuando tú supones que a partir de ese límite empiezas a disipar energía. Y no lo hace porque resulta que la 36 resiste 50 K6, que son 3.515 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno, pues resulta que por rigidez, tus elementos de conexión, como es soldadura o tornillos, van a tener por metiches que tomar más carga de para las que tú lo diseñaste. ¿Me explicó? Tú diseñas un elemento que va a empezar a disipar energía a partir de 36 K6 y resulta que resiste 50, pues esa diferencia, que son 14 KSI, las termina tomando tu conexión, es decir, tus tornillos y tu soldadura. Y eso fue lo que pasó en Norwich en el 94. Hay unas conexiones muy famosas que se llaman el hueso de perro, es curioso, son soldaduras
en donde los patines se biselan y se soldaban directamente a las columnas. Bueno, esas soldaduras fueron las que fueron más famosas en fallas, ¿no? ¿Por qué? Porque la soldadura la diseñaste pensando en que tu elemento principal, diseñado bajo 36K6, iba a empezar a disipar energía y no fue así. Luego entonces, porque la soldadura estaba diseñada a 36K6, o para tomar el equivalente para resistir eso, pues resulta que como el elemento no se rompió o no fluyó antes o al momento que se suponía, pues resulta que resistía 50 en lugar de 36 y por lo tanto, por meticha la soldadura, terminó tomando esfuerzos para los cuales no estaba considerada. El problema es que esto no se ha solventado hoy día. Se ha solventado desde algún punto de vista en cuanto a los métodos de diseño que ya van más sobre desempeño, pero a nivel de conexiones todavía es un tema que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿A qué me refiero? Tú jalas un coche, lo jalo, lo muevo, lo muevo, lo muevo. Bueno, vamos a pensar en el eje de la llanta. Resulta que los elementos del eje de la llanta tienen que ser capaces de transmitirle jalón sobre la carrocería del coche hacia la llanta, para que la llanta pueda girar. Bueno, ¿qué te parece si tú dices, oye, pues quiero ser óptimo y quiero que los tornillos que yo meto en el eje de la llanta, pues me resistan el peso del coche, fricción, etcétera, más el empuje que le voy a dar, y me resistan eso? ¿Por qué? Porque soy óptimo, no voy a meter un tornillo muy grande, ¿no? Y me quiero sentir un buen diseñador. Bueno, ¿qué pasa si yo considero que a 36 kSI, cuando lo jale, el coche se empieza a mover y por lo tanto se libera energía a través del movimiento del auto? En cuanto el coche se empieza a mover, se empieza a disipar la energía. Ya no tengo que aplicarle más fuerza, porque entre más mueva, ya no soy capaz, porque tengo un límite de velocidad en el que yo puedo correr o a la que puedo caminar transmitiendo la fuerza al coche, y puedo pensar que mis tornillos, una vez que el coche empieza a moverse, se van a ir relajando. ¿Por qué? Porque ya empezó un movimiento muy parecido a lo que es el sismo o al acero cuando empieza a fluir. ¿Qué pasa si resulta que en lugar de 36 de jalón, le requiero dar 50 al coche para que realmente se empiece a mover? Pues bueno, pues resulta que los tornillos que unen el eje de transmisión a la llanta, pues van a tener que resistir más fuerza de la que se suponía que tenían que resistir, y si diseñamos óptimamente, pues resulta que esos tornillos tienden a romperse. Pequeño problema, ¿no? Este problema sigue vigente. Veamos las normas técnicas de acero al reglamento de construcciones del Distrito Federal. Y en el capítulo 1.4 de las normas de acero, repito, pues nos dice que los valores del esfuerzo de fluencia FY, aquí lo podemos ver en la parte final del párrafo, y de ruptura en tensión, FU, serán los mínimos especificados en la norma correspondiente. Los mínimos especificados, ¿eh? ¿A qué voy a colación? Quiere decir que aún en el 2017 las normas técnicas en México, en Estados Unidos también, nos dicen que si diseñamos bajo una norma A36, yo tengo que aplicar en mi diseño estructural un esfuerzo de fluencia, el mínimo especificado, que son 36 kSI. ¿Cuál es el peligro de esto? Pues que si el acero resiste más allá de ese esfuerzo de fluencia y mis conexiones no las diseñé para la realidad, pues van a fallar. Hablemos de sismo, disipación de energía. Si mi acero está diseñado para el mínimo y considero que empieza a disipar energía a partir de ese mínimo y no resulta ser así, mis conectores y soldaduras, tornillos, van a terminar siendo sujetos a cargas que no están consideradas, y eso es un peligro. A mí esta parte es algo que voy a platicar con mis colegas ingenieros, porque me gustaría que aparecieran con un toquecito de alerta para ustedes, amigos diseñadores.
Esta tabla es de la ISC y es exactamente lo mismo. Esto es una normatividad norteamericana. Acuérdense que en México tenemos las normas mexicanas que tienen su traducción, es exactamente lo mismo. La problemática es así. Acero a 36. La norma oficial mexicana es B-254. A final de cuentas nos marcan un esfuerzo de fluencia mínimo de 2.530. Quiere decir que bajo esta normatividad en el apéndice 1.4, con ese tendríamos que diseñar y a partir de ahí podríamos suponer que empieza a haber un flujo plástico y disipación de energía hasta un punto máximo que es el esfuerzo de ruptura. En mis publicaciones del año pasado le di mucha importancia y reconocimiento a lo que es diseñar por esfuerzo de ruptura y por lo tanto a reconocer que el criterio de diseño por desempeño es el que debe de regir, porque si yo diseño al mínimo de 2.530 y considero que fluye y disipo energía y no es así, mis conectores, mi soldadura, tienen todas las posibilidades de fallar, como sucedió en California, como puede suceder en la costa de Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México y las zonas sísmicas de nuestro país, ¿no? Bueno, hay más tipos de acero. ¿Qué sucedió a partir del sismo de Norwich en California? Se dieron cuenta de esta situación y se inauguró, se inventó o se llegó a lo que es la norma del acero A992. ¿Qué tiene este acero A992 de especial con respecto al anterior? Veamos esta tabla de la ISC. Dicen acero A36 y te marcan el esfuerzo de fluencia. Ok, está bueno, ¿no? Vamos a ver esta norma gringa. A36, dicen que el esfuerzo de fluencia es de 36 K6, pero te dan como variable el esfuerzo de ruptura. Fíjate qué curioso, ¿eh? Si tú diseñas por ruptura, como se diseña, este esfuerzo de ruptura es muy especial para checar aplastamiento y para checar alguna serie de suertes en diseño estructural, ¿eh? Te ponen como variable el esfuerzo de ruptura. Sin embargo, en la vida real, si ustedes piden un certificado de calidad de las empresas a las que les compran el acero A36 normalmente está arriba de 50 KS. De ahí que se haya inventado de una manera que a mí se me hace muy riesgosa el concepto de acero dual. Porque el acero dual es malo. Te llegan y te dicen, oye, yo te vendo acero dual. Es decir, cumple la norma ASTM A36, pero también te sirve porque en mis certificados, en mis pruebas de laboratorio, resiste 50 KS siempre, arriba de eso. Bueno, hay temas como compresión y algunas fórmulas por ahí que tenemos en flectotorsión, en donde el que sea variable el FU no es bueno. Y sin embargo, en la vida real el que es variable es el FY. Estos 36 son mentiras. Y de ahí que, si ustedes chequenlo, vean en internet, acero dual, diseño A36, pero ¿qué crees? Te sirve para A50, ¿no? Y ya vimos la desventaja. La desventaja es, repito, porque es importantísimo para este boletín, que si ustedes no empiezan a disipar energía arriba de 36 y diseñaron sus conexiones para eso, en una zona sísmica les van a fallar, ¿no? Pero bueno, el A992, entonces, que viene en esta zona de aquí, quería garantizar un mínimo. Y yo aquí no lo veo. Aquí te dice que el acero A992 tiene un esfuerzo de fluencia de 50 a 65 KS6. Entonces yo no entiendo realmente en dónde estuvo la ventaja, compañeros. Será un tema de discusión, mis colegas. Si lo que queríamos era evitar un mínimo, aquí también tenemos exactamente el mismo tema. Si yo diseño para 50 KS6 y resulta que resiste 65, entonces, ¿dónde solventé la problemática de que mis conexiones no estén sujetas a un porcentaje importante adicional sin disipar energía? No lo entiendo. En el A992 lo que se detuvo fue el esfuerzo de ruptura. Esto me gusta porque a final de cuentas nos da pauta a darle importancia al criterio de desempeño.
realmente lo que debemos de tomar en cuenta, amigos diseñadores, es la capacidad del esfuerzo a ruptura y el límite real, que yo le llamo inercial, de fluencia, ¿no? Esta tabla la preparé yo para el fascículo 4, transferencia de energía. Ya estaremos próximamente con la oportunidad de poder presentar estos resultados y de dónde vienen. Esto viene de transferencia de energía. Pero bueno, para la 0 a 36, el esfuerzo inicial que encontré es por lo menos de 3.165 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es un límite muy parecido al esfuerzo de fluencia. Sin embargo, el esfuerzo de tensión es el que puede variar, es decir, el esfuerzo de ruptura. A final de cuentas, lo que les quiero decir es mucho cuidado con diseños que yo ya podría considerar anticuados, tomando en cuenta el esfuerzo de fluencia. Ese esfuerzo elástico tiene muchos bemoles. Yo les recomendaría muchísimo que en sus diseños estructurales tomen en cuenta las propiedades del A992, por lo menos, pero desde mi punto de vista, el acero más confiable de todos es el acero aquí en 72 grados 50. Está muy, muy bien promediado. Llegaremos a esa recomendación, se las pasaré en su momento. Tengan mucho cuidado en lo que se refiere a estos aceros duales. Altos Hornos de México tiene una especificación muy interesante también. Este manual es 2013, relativamente reciente. Y pues básicamente es lo que les quiero comentar el día de hoy. ¿De dónde viene nuestro acero? Recuerden ustedes que tenemos desde 1923 en Estados Unidos, donde pasamos de hacer estructuras remachadas a pasar a lo que aparentemente es el día de los días, ¿no? Ya nuestro manual Inca ya tiene una actualización. Sin embargo, estamos un poquito lejos. Si no entendemos los parámetros que nos dan nuestros proveedores de acero y lo que nos dicen nuestros reglamentos, tenemos el riesgo en zonas, sobre todo sísmicas, de diseñar elementos. Ejemplo, A36, que al final resultan resistiendo 50, KE6, cuyas conexiones no están a la par. Espero algunas preguntas, los espero la próxima sesión. Iremos entrando poco a poco a temas más específicos, pero sí me gusta que tengamos en mente el tipo de acero que tenemos. Nada de que yo para tubos, por ejemplo, diseño contravientos, por ejemplo, con tubos de sección hueca redondos y les pongo a 36. No, señores. Hay que estar bien conscientes de que para un tubo, por ejemplo, pues tenemos acero a 500 grado B. Y si el señor es redondo, pues resulta que el esfuerzo de fluencia es de 42. Y si es cuadrado, pues señores, es 48, KS6. Eso hay que ponerlo en nuestro modelo de análisis. Oye, que tengo tubería de la que te venden, que te dicen etiqueta roja, verde, etcétera. Bueno, oye, aguas, porque ese acero ya es diferente y tiene diferentes características. A mí me llama mucho la atención, y con eso los dejo el día de hoy, que en las notas generales todo el mundo piensa que todo es acero a 36. No, señores. Tubos, ángulos, perfiles estructurales, cables, redondos lisos, acero para anclas, las cimentaciones cumplen diferente normatividad y es una obligación. Esta tabla se las dejé en las ayudas técnicas para el boletín número 2. Me encantaría que ustedes pudieran revisarla y pudiéramos platicar en dónde estamos usando cada tipo de acero. Bueno, pues les deseo buena tarde. Espero que se la pasen súper y aquí estamos para el próximo boletín, que será el número 5. Hasta luego.